política, deportes, espectáculos y todo lo que buscas está acá. El arranque. Movemos la máquina de Radio Sónica. Les cuento a nuestros oyentes que el 15 de junio se celebró el día para la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez. Flora Proverbio es cofundadora de Ethnios Strategy, que es una consultora en el segmento etario para mayores de 50. Además es creadora de la comunidad Mujeres de más de 50, así que vamos a charlar con ella porque esta conmemoración es importante para entender justamente los segmentos y los lugares donde las personas mayores de 50 son justamente maltratadas. Hola Flora, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Hola Maxi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias por llamarme. Bueno, se conmemoró el 15 de junio un día más en relación al maltrato hacia la vejez, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿por qué se da esta propuesta de obviamente conmemorar esto? ¿Hay algún análisis que vos podés hacer en relación a que la gente vive más, que la gente tiene, bueno, obviamente los 50 se pasan fáciles hoy, antes no, hace 100 años atrás la historia era otra? Contanos un poco. Sí, hay diferentes cosas, ¿no? Por un lado, yo me especializo en el segmento de personas 50 más y el corte es un poco arbitrario ahí porque, bueno, sí, 50 años tiene todo un peso simbólico, el medio siglo, la mitad de la vida, etcétera, pero sobre todo con Ethnos Strategy, que es la consultora en la que nos especializamos en el segmento más de 50, es como al revés la cosa, porque es el momento en el que la sociedad te empieza a invisibilizar. Claro. Por lo general se dice que una persona mayor, bueno, por ejemplo en Argentina te jubilan a los 65 años, ¿no? Entonces más o menos desde los 60 o 65 años se dice que una persona mayor es desde ahí en adelante, lo cual es como una gran bolsa de gatos, digamos, porque vos te estás metiendo en el mismo grupo, personas que por ahí tienen 30 años de diferencia, es como decir que una persona de 10 años es igual que una de 40. Exacto. Exacto. Entonces, dentro de este transcurrir de lo que es ser una persona mayor, hay muchísimos momentos diferentes y aparte la edad no es el único indicador, hay un montón de indicadores de cómo está esa persona, ¿no? Sí. Digamos, es muy difícil generalizar, pero entonces lo que pasó, y sobre todo creo a la luz de la pandemia que estamos viviendo, como que muchísimas cosas que tienen que ver con la situación de los adultos mayores de repente están como en el centro de la discusión o en el centro de la agenda a partir de diferentes hechos. Bueno, un virus que se ensaña más con los más grandes. Exacto, sí. Hechos como lo que pasó ese viernes, que fueron muchos juntos a cobrar la jubilación, cosas como lo que pasó el permiso que trató de sacar la reta en la ciudad de Buenos Aires, en donde los mayores de 70 tenían que pedir permiso para salir y enojó mucho, y eso te da una pauta de que como no todos los mayores los adultos mayores son iguales, porque una persona de 70 años, muchísimas personas dijeron, pero yo trabajo, soy responsable, me sé cuidar y me estás infantilizando, te tengo que pedir permiso como si tuviese 5 años. No, y además hay un dato no menor, Flora, que una de cada 4 personas en la ciudad de Buenos Aires es mayor de 60. Exactamente. Ese es un dato insoslayable, digamos, que tiene que ver, digamos, con la composición etaria de nuestra sociedad, ¿no? Al menos en el área metropolitana. Exactamente, exactamente. Y entonces ahí empiezan a pasar muchas cosas. Por un lado, esto de meter a todos en la bolsa de datos y pensarlos como de una manera unidimensional, son todos iguales. Y después lo que se empezó a notar, digamos, es o se empezaron a generar, bueno, ni hablar con la situación de los geriátricos, pero entonces se empezaron a hablar como de diferentes cosas que están pasando con los adultos mayores. Esta fecha viene desde antes, y es una fecha que tiene que ver con la toma de conciencia, porque por ahí, a diferencia de como pasó, por ejemplo, con el tema de la violencia de género, si querés poner, todavía no hay conciencia, la violencia de género está muy presente, pero por lo menos creo que todos coincidimos que si comparamos con lo que sabíamos del tema 10 años atrás, hoy podemos identificar muchas formas de violencia, podemos hablar, sabemos qué hacer al respecto,
sabemos que no hay que callarse, sabemos muchas cosas que antes no sabíamos, porque fuimos tomando conciencia. De ahí a que la hayamos erradicado, bueno, esto es toda otra discusión, ¿no? Uh-huh. Porque sigue igual de presente. Esto se trata de tomar conciencia, porque hay muchas situaciones de maltrato con los adultos mayores que están muy instaladas, muy naturalizadas, desde lo familiar, desde lo social, desde lo institucional, donde todavía no nos dimos cuenta y tal vez esta es una oportunidad para pensarlo y todos revisar actitudes, ¿no? Y en relación, digamos, a toda esta problemática que está clarísima y la verdad que comparto muchísimo, preguntarte qué intentan hacer desde la consultora, ¿no? Es llegar a los gobiernos para implementar políticas públicas justamente para evitar o concientizar y evitar los maltratos, evitar los abusos. ¿Cómo a través de la consultora podés llegar a mejorarle la vida a los adultos mayores? Nosotros trabajamos con el gobierno de la ciudad en algunos programas que tienen que ver fundamentalmente con la integración de las personas mayores al ámbito laboral. Las personas mayores quieren seguir siendo relevantes, vigentes y tienen muchísimo que aportar en los trabajos y bueno, estamos trabajando en un programa con eso, pensando qué otras cosas se pueden hacer. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires la verdad que tiene muchos programas muy interesantes, también muchos programas en cuanto a desarrollar aprendizajes, capacidades, ¿no? A veces la gente desde el prejuicio piensa que por ahí los cursos van a hacer todas cosas, no sé, o medio aburridas. La verdad que tienen un montón de cosas sobre tecnología, para emprendedores. Lo que uno quiera hacer, realmente hay muchísimas cosas y son gratis. Y también nosotros trabajamos en comunicación, entonces trabajando con los estereotipos de cómo se representa la vejez y tratando de ayudar con esto. Y bueno, por eso nos convoca muchísimo este tema del maltrato, que tiene que ver con cosas que se dan. Por ejemplo, si pensamos en el tema de comunicación, vimos un ejemplo que tiene que ver con el mundo en el que trabajás. En los medios se los llamó abuelos, abuelitos. Claro. Ese es abuelos de los nietos, ¿viste? No son tus abuelos, porque reducirlos a abuelos es tan violento como cuando a las mujeres nada más nos reducen al rol de mamá. Si todo, ¿no? Entonces, por supuesto, vos sos una profesional y a donde vas te dicen, bueno, las mamis. No, las mamis, sí. Mamis de mis hijos, no sé, en el chat de mamis del colegio nos llamamos las mamis. Después... No, pero aparte realmente es un exabrupto total. Me imagino más de una periodista que tiene 60, 75 años, ahí llega la abuelita. O sea, no le va a gustar nada. Claro, y aunque tenga 90 y sea abuelo, digamos, es abuelo de los nietos. Es reducirte a una dimensión en la cual toda tu otra riqueza y toda tu capacidad de aportar a la sociedad queda como desdibujada, queda borronada. Ya cuando le decís abuelita o abuelito, bueno, porque ahí hay como una cosa peyorativa que está como cubierta en azúcar, pero digamos, porque a Mick Jagger, no sé, le dirías abuelito, entonces como el abuelito tiene una connotación como de fragilidad, de ser chiquito, como de no entender, la infantilización, que bueno, se nota en el lenguaje, decimos otra vez, se nota en... Se me ocurre que para cuidarte te obligo a que me pidas permiso. Eso también es infantilizar. Entonces se dan en diferentes niveles. Otra cosa que pasa, bueno, esto del diminutivo pasa también con muchas cosas. Venga, siéntese en la sillita, ¿no? Claro. Ya tomó la lechita. Es infantilizarlo, totalmente, es eso. Tratar como un chico que no puede tomar sus decisiones. Eso es como lo más, digamos, lo más instalado, y que lo que más se hace y que no se entiende como una forma de violencia. Por ahí la gente cuando lo hace dice, bueno, es una forma de cariño, pero hay otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, no dejar al adulto mayor tomar sus propias decisiones. Digo, se dan muchas situaciones de maltrato que no están concientizadas, sobre todo en los hogares intergeneracionales. Exacto. Está esta idea romántica de que lo mejor que le puede pasar a un adulto mayor es vivir con sus hijos y sus nietos en el mismo hogar, rodeado de amor o rodeada de amor, y no es tan así. Hay muchos estudios que muestran que en realidad las personas mayores que más felices son, o en cuanto a la convivencia, es vivir con personas de tu misma edad, una pareja, una hermana, un hermano, ¿no? No hablo de la gente que esté institucionalizada, sino que puede elegir con quién vivir. Muchas veces en los hogares intergeneracionales se dan situaciones de violencia porque
tal vez estos hijos de los adultos mayores viven a las corridas en una sociedad que les exige, con una vorágine, teniendo que cuidar a sus padres, cuidar a sus hijos, mantener una casa, trabajar. Vemos que en esta situación de pandemia también las situaciones de maltrato se acrecentaron, porque imagínate, están diferentes generaciones bajo un mismo techo. Los que tienen la edad del medio no saben si van a perder su trabajo, o ya perdieron su trabajo, o no saben si van a tener que cerrar su negocio. Tienen que ayudar a los chicos con la tarea. Entonces, tal vez un adulto mayor tiene otros ritmos, otros tiempos, y ahí se generan cortocircuitos. Flora. Pero por lo menos, si uno se da cuenta de eso, puede empezar a cambiarlo. Se da cuenta de que a veces los hijos estamos exasperados, cansados, irritados, entonces empieza el maltrato, el grito. Tal vez el adulto mayor no se acuerda de algo y eso exaspera. Pero mamá, ¿no te acordás que te lo dije ayer? Claro, claro, sí, tienen otro ritmo, es así. Flora, gracias por estos minutos. La verdad que para mí es importantísimo haber hablado de este tema y creo que la visibilización tiene que ver justamente con el poder ayudar, ¿no? Para poder concientizar. Te mando poder cambiar nosotros. Totalmente. Que dentro de muy poco vamos a ser viejos. Totalmente. Gracias por estos minutos con Radio Sónica. Un abrazo muy grande. Mil gracias a vos, un beso grande. Flora Proverbio es cofundadora de Ethnios Strategy, consultora del segmento de mayores de 50. Nos despedimos, Augusto, que tengas buen día. Hasta mañana.